Nacida en el codiciado rancho Chvet del Viudo Ranchero, en el pueblo del medio oeste de Dust Hollow, en el territorio de Wyoming, a finales del otoño de 1878, Sarah me enfrentaba a un mundo duro y polvoriento. El viento matutino traía un toque de escarcha, barriendo el polvo por la calle principal de Dust Hollow. Las ruedas de los carromatos traqueteaban sobre la tierra endurecida, y el letrero de madera sobre Carter's General and Pharmacy crujía con la brisa. El aroma a linimento y hierbas secas flotaba desde la puerta entreabierta. Sarah entró, el frío aferrado a su chal. Sus botas resonaban en los tablones gastados mientras se dirigía al mostrador, con una lista de hierbas medicinales doblada en la mano, suministros para una mujer al borde del valle, a punto de dar a luz y en apuros. La tienda estaba silenciosa, salvo por el roce de los paquetes de papel y el tintineo de las botellas, hasta que dos mujeres junto a los estantes hablaron lo bastante alto para que todos las oyeran. ¿Viste quién entró?, murmuró la primera, su voz resonando como una campana de iglesia. La partera sin hijos. La segunda soltó una risita, lanzando una mirada a Sarah. ¿Una partera sin hijos propios? Si hubiera sido madre, tal vez habría más que de hierbas y tijeras. Sarah mantuvo la vista en los frascos de yarro seco y hierba de San Juan, con las manos firmes, aunque sus dedos apretaron la lista. La primera mujer alzó la voz. Si la gente fuera lista, mantendría a sus bebés lejos de ella. Que el cielo ayude a cualquier niño que toque. El pecho de Sarah se tensó, pero mantuvo la respiración controlada. Había oído cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. Desde el fondo, la puerta trasera se abrió. Unas botas pesadas cruzaron el suelo, y un vaquero de hombros anchos se colocó junto a ella. Curtido por el sol de la pradera, con el sombrero cubierto de escarcha y ojos del color del trigo de finales de verano. Antes de que Sarah pudiera girarse, un hombre desgarbado cerca de la estufa gritó con una mueca. Vaya, si no es la doctora de bebés que nunca tuvo uno. Si eres tan buena trayéndolos al mundo, ¿por qué no tienes uno primero? Un par de hombres rieron. Sarah se volvió hacia él, su voz baja y calmada. Estás en mi camino, señor. Apártate. Antes de que pudiera responder, la voz del vaquero cortó el aire, firme como un latigazo. Basta. Sus ojos fijaron al hombre burlón, con la mano descansando ligeramente sobre la culata de su revólver. Ella ha salvado más vidas que todos en esta sala juntos. Si tienes un problema, llévatelo afuera y sigue caminando hasta que encuentres a alguien que te escuche. La tienda quedó en silencio. El hombre murmuró algo y se apartó. El vaquero inclinó su sombrero. Luke Callahan. Dirijo el rancho Callahan más allá de Red Creek. Conozco el lugar, respondió Sarah. Luke se acercó al mostrador, dejando unas monedas. Agrega sus suministros a mi cuenta. No es necesario, comenzó Sarah. Lo es, dijo Luke, más suave ahora. Mi hijo lleva días tosiendo. Mi hija necesita más de lo que puedo darle solo. Me harías un favor, y prefiero que estés lejos de las bocas de idiotas como estos. Su mirada era firme, sin lástima. Sarah pensó en rechazar la oferta, pero la idea de su paciente en el valle y dos niños sin madre inclinó la balanza. Iré, dijo. Luke tomó los paquetes y se los entregó. Entonces salgamos de aquí antes de que alguien decida hablar de nuevo. El viento frío cerró la puerta tras ellos, dejando la tienda en silencio. Afuera, el letrero crujía, pero por primera vez en semanas, el peso de los murmullos del pueblo se sentía un poco más ligero. El viaje desde el pueblo fue tranquilo, solo interrumpido por el crujido del cuero de la silla y el relincho ocasional del caballo de Luke. Sarah mantenía la vista en el horizonte, donde las praderas doradas se fundían con álamos, el aire impregnado de heno y humo de leña. Cuando el rancho apareció, era más grande de lo que imaginaba, 2 graneros, un corral amplio, una casa de pino desgastada con un porche que parecía abrir los brazos. Las cercas se extendían hacia las colinas, con ganado pastando a lo lejos. Luke desmontó primero. Bienvenida al rancho Callahan, dijo, señalando el porche donde estaban 2 pequeñas figuras.
Matthew, de unos 6 años, con el pelo algo largo y la camisa desarreglada, estaba junto a Ellie, de no más de 3, aferrada a su brazo. Ambos descalzos, con los rostros manchados de polvo. Esta es la señorita May, llamó Luke. Se quedará un tiempo. La mirada de Matthew era cautelosa, evaluadora. Ella se escondía tras él, asomándose solo cuando Sarah sonrió. Hola, dijo Sarah suavemente. Escuché que ustedes dos mantienen a su papá muy ocupado. Los labios de Matthew se curvaron, pero contuvo la sonrisa. Ella solo se aferró más a su hermano. Dentro, la casa era cálida pero marcada por la soledad de un hombre. Botas junto a la puerta, platos apilados, el fuego bajo. No estaba seguro de cuánto tiempo te quedarías, dijo Luke, guiándola por el pasillo. Pero hice limpiar la habitación libre. Sarah se detuvo en la puerta. La habitación era pequeña pero luminosa, con una colcha doblada al pie de la cama. En la mesa, un jarrón de arcilla con flores silvestres brillaba en rojos y amarillos. En la esquina, una mecedora de madera desgastada. Mi esposa solía sentarse ahí, dijo Luke en voz baja. Pensé que te gustaría para las noches. Sarah se volvió hacia él, pero él ya miraba a otro lado. Gracias, dijo ella suavemente. La habitación parecía más que un lugar para descansar, era una ofrenda. Esa noche, Sarah desempacó su pequeño maletín, colocando su kit médico en la cómoda. Había planeado quedarse solo unos días para cuidar a los hijos de Luke. Pero mientras se movía en la cocina, preparando una cena sencilla, sintió el vacío de la casa, un vacío que ninguna pared robusta podía ocultar. Tras la cena, ella se subió a la mecedora, trazando los reposabrazos con dedos pequeños. Mamá solía sentarse aquí, murmuró. Imagino que era muy amable, dijo Sarah, con el pecho apretado. Matthew, recogiendo los platos sin que se lo pidieran, levantó la vista. Lo era, pero se fue hace mucho. Luke regresó del granero, el abrigo impregnado del aire frío de la noche. Sus ojos pasaron de sus hijos a Sarah, luego a la mecedora, y asintió ligeramente, como diciendo que ella estaba en el lugar correcto. Más tarde, con los niños dormidos, Sarah salió al porche. La pradera se extendía bajo un cielo estrellado, el aire cortante con aroma a salvia. Recordó otro porche, otro hogar, antes de que la fiebre se llevara a su esposo y antes de esa noche de invierno cuando su hijo nació demasiado pronto para sobrevivir. Los había enterrado a ambos en semanas, su corazón cerrándose como una herida que nunca sanó. Desde entonces, había ayudado a nacer a los hijos de otras mujeres, sin permitirse pertenecer a ninguna familia otra vez. Pero esa noche, escuchando el leve crujido de la mecedora dentro y viendo las flores silvestres en la mesa, sintió algo que no había permitido en años, una invitación tácita. Y, por razones que no podía nombrar, no la rechazó. No pasó mucho tiempo antes de que los murmullos se extendieran. Al final de su primera semana en el rancho Callahan, Sarah lo sentía como una corriente bajo una puerta cerrada, colándose sin importar cuánto se envolviera en su trabajo. En la tienda general, dos hombres pausaron su conversación cuando entró, sus ojos pasando de ella al saco de harina en sus brazos. En el patio de la iglesia el domingo, la esposa del pastor sonrió cortésmente, pero Sarah notó la rápida mirada hacia otra mujer, el leve movimiento de cabeza. En el salón, las habladurías eran menos educadas. Luke Callahan tiene a la partera sin familia jugando a la casita allá afuera, dijo un peón sobre un vaso de whisky. No me sorprendería si ella quisiera sus tierras, respondió otro, arrancando risas de los cercanos. Incluso en la farmacia, donde solo iba por suministros, Sarah sentía el peso de las miradas, midiendo cada paso. Mantuvo la barbilla alta, la voz firme con el tendero, pero al llegar a su carromato, su mandíbula dolía de tanto apretarla. Una noche, tras un largo día atendiendo la tos de Matthew y la rodilla raspada de Ellie, Sarah estaba en la ventana de la cocina, mirando el patio oscuro. El viento arrastraba nieve seca por el porche, susurrando contra las paredes. No vio las figuras moviéndose en las sombras más allá del granero. Briggs sí las vio.
Era un hombre corpulento con una cicatriz desde la sien hasta la mandíbula, del tipo que vivía donde la ley llegaba tarde, si es que llegaba. Él y otros tres se movían como si fueran dueños de la oscuridad, acercándose a la puerta lateral. Dentro del granero, Luke terminaba las tareas de la noche. Oyó el crujido de botas en la tierra helada donde no deberían estar. Quitándose los guantes, salió al callejón entre el granero y el corral. «Buenas noches, Briggs», dijo Luke, su voz baja pero clara. El hombretón se detuvo, sus compañeros desplegándose como una muralla. «Venimos a hablar con tu invitada», respondió Briggs, con tono viscoso. «Está durmiendo», dijo Luke. «Y no me gusta que merodee en mi patio después del anochecer». Briggs sonrió sin humor. «Mejor que se vaya antes de que la gente se moleste más. No es bueno para la reputación de un hombre tener compañía como esa». Luke dio un paso adelante, quedando a apenas 1 metro. «Mi reputación es mi asunto». «Pero tú y tus chicos», miró hacia el corral, donde una puerta colgaba abierta, el viento moviendo una cuerda de cuero crudo enrollada en un poste. «Han sido descuidados esta noche». Uno de los hombres más jóvenes se movió, inquieto. «Viniste a asustarla», continuó Luke, su voz tranquila. «Pero creo que prefieres que no cabalgue al pueblo mañana y le diga al sheriff de quién son las huellas junto a mi granero. Huellas que puedo seguir hasta el dormitorio donde te alojas». La mueca de Briggs vaciló. Luke dejó que el silencio se alargara hasta que el frío pareciera calar más hondo. «Ahora», dijo Luke, inclinando la cabeza hacia el camino. «Pueden irse y repensar sus decisiones, o quedarse, y me aseguraré de que todos los ranchos en 50 millas sepan cómo intentaron colarse en la casa de un hombre mientras sus hijos dormían». Nadie se movió por un instante. Luego, Briggs escupió en la nieve. «Vámonos», masculló, girándose. Los otros lo siguieron, el crujido de sus botas desvaneciéndose en la noche. Luke los observó hasta que desaparecieron, luego cerró la puerta del granero, pasando el cerrojo. Recorrió el perímetro de la casa una vez, revisando los pestillos, asegurando las contraventanas. Dentro, Sarah estaba en la salita, con un libro abierto en el regazo. Levantó la vista cuando él entró. «¿Todo listo en el granero?». Luke asintió, quitándose el abrigo. «Todo listo». No mencionó a Briggs, ni la puerta abierta, ni la cuerda. No había necesidad de preocuparla. En cambio, puso otro leño en el fuego y tomó nota mental de engrasar las bisagras de la puerta del porche por la mañana. La verdad no tardó en salir. Luke la encontró donde comenzaban la mayoría de los chismes de Dust Hollow, en el saloon, sobre una botella. Se quedó al fondo de la barra, el sombrero bajo, escuchando mientras 2 peones intercambiaban noticias que no debieron pronunciar en voz alta. «Le dije a Briggs que le pagarían bien si la partera empacaba sus cosas», dijo uno, riendo. «Claro, la familia más rica del valle. El viejo Whitmore quiere que su hija se instale en el rancho Callahan. Dice que es hora de que Luke tenga una mujer adecuada en su casa». Luke dejó que las palabras calaran. Así que eso era. Briggs no era más que una amenaza pagada, una pieza en el plan de otro. A la mañana siguiente, fue a ver al sheriff Dawson. Los 2 hombres se sentaron en la oficina trasera, con una lámpara encendida y las ventanas cubiertas de escarcha. «Quiero que los atrapen donde todos puedan verlo», dijo Luke. Dawson se recostó, mordiendo el extremo de un lápiz. «Eso significa hacerlo público, Luke. Pero debe parecer real». «Lo será», respondió Luke. «Solo necesito que tú y tu ayudante estén listos para intervenir después de que quite el aguijón». Pusieron el plan en marcha. 3 días después, corrió la voz de que Sarah me estaría en el pueblo para recoger suministros médicos para los partos de invierno. La noticia se esparció más rápido de lo debido, justo como Luke quería. Esa mañana, Sarah caminó por la acera hacia Carter's General and Pharmacy, sin saber que era el cebo solo por estar allí. Luke se quedó cerca de la herrería, sus ojos siguiendo cada movimiento en la calle. El sheriff se apoyaba en un poste afuera de su oficina, fingiendo liar un cigarrillo. Briggs apareció al final de la calle, su abrigo largo ondeando con cada paso.
Dos de sus hombres lo flanqueaban, con las manos cerca de sus cintos. Se desplegaron lo suficiente para empujar a los transeúntes a los bordes de la calle. El pulso de Luke se ralentizó, su respiración calmada. Observó cómo los ojos de Briggs se fijaban en la espalda de Sarah. El hombretón gritó, su voz resonando en el aire invernal. «Oye, partera». Sarah se congeló, girándose a medias. «Señor Briggs, tienes la mala costumbre de meterte donde no te llaman», dijo Briggs, acercándose. «Algunos piensan que necesitas un recordatorio para irte antes de que algo peor ocurra». Su mano bajó a su revólver. La calle quedó en silencio. Luke se movió. Salió de la puerta de la herrería en un movimiento fluido, su propio revólver desenfundado casi antes de pensarlo. El disparo resonó, reverberando en las fachadas de madera. El revólver de Briggs voló de su mano, cayendo en la nieve con un golpe sordo. El hombretón se sujetó la muñeca, maldiciendo. «Basta», dijo Luke, su voz casi fría. Todas las miradas en la calle se volvieron hacia ellos, tenderos en las puertas, mujeres con cestas, vaqueros inmóviles. «Vuelve a apuntarle», continuó Luke, «y la próxima vez no apuntaré al arma». El sheriff Dawson avanzó entonces, su placa brillando al sol pálido. «Briggs, tú y tus chicos acaban de ganarse un viaje a la cárcel. Parece que han estado causando problemas por encargo, y tengo testigos para probarlo». Los ayudantes se acercaron, atando las manos de Briggs y escoltando a los hombres. Luke se volvió hacia Sarah. «¿Estás bien?» Ella asintió lentamente, aún mirando el revólver medio enterrado en la nieve. «Creo que sí». Él inclinó el sombrero, su mirada firme. «Entonces consigamos tus suministros y volvamos a casa». Mientras caminaban hacia la farmacia, los murmullos comenzaron. No eran los susurros afilados a los que Sarah estaba acostumbrada, sino otro tipo de charla. Escuchó fragmentos. «Nunca vi un disparo tan limpio». La defendió. «Supongo que no es lo que decían». Por primera vez desde que llegó a Dust Hollow, las miradas sobre ella parecían menos de juicio y más de algo cercano al respeto. La nieve caía desde la mañana, copos pesados descendiendo de un cielo color plomo. Al anochecer, los montones se apilaban contra las barandas del porche y el viento aullaba en la pradera. Dentro, la casa estaba cálida, pero un frío diferente se había asentado. Ella estaba enferma. Había comenzado con una tos hace 2 días, pequeña, seca, nada alarmante al principio. Pero esa noche, su pequeño pecho luchaba por cada aliento, sus mejillas encendidas por la fiebre. Ahora yacía bajo las colchas, con sudor en la frente y labios pálidos. Luke rondaba cerca de la cama, sus grandes manos inútiles contra el calor que emanaba de su hija. «La nieve es demasiado espesa para ir por el doctor», dijo, con voz áspera. Sarah ya había puesto su bolso en la mesa, revisando frascos y paños. «Entonces haremos lo que podamos aquí», respondió, calmada pero rápida. «Tráeme agua limpia y aviva el fuego. Necesita calor, pero no demasiado». Matthew estaba en la puerta, ojos muy abiertos, aferrando el poste de la cama. «¿Estará bien ella?» Sarah lo miró, su tono firme. «Lo estará si trabajamos juntos. Trae más leña y quédate cerca». Durante las largas horas de la noche, Sarah trabajó sin pausa. «Mantén el agua fresca», dijo ella. «Y háblale. Conoce tu voz». Así lo hizo. Le habló a ella de los terneros de primavera, de la yegua que pronto pariría, del deshielo del arroyo y las flores que le gustaba recoger. Su voz era baja y constante, llenando el espacio entre los ataques de tos. La noche avanzó. Sarah medía las dosis con cuidado, convenciendo a ella para que tomara pequeños sorbos. Colocaba la mano en el pecho de la niña, sintiendo cada respiración, deseando que siguieran. Justo antes del amanecer, algo cambió. Los jadeos cortos y apretados se convirtieron en respiraciones más lentas y profundas. El calor de la fiebre comenzó a desvanecerse, reemplazado por una frescura húmeda bajo la palma de Sarah. «Ha pasado lo peor», dijo suavemente. Luke levantó la cabeza, buscando su rostro. «¿Estás segura?» Sarah asintió.
Está fuera de peligro. Necesitará descanso, pero estará bien. Los hombros de Luke se hundieron, la lucha abandonándolo. Miró a su hija, luego a Sarah. A la luz tenue del fuego, sus ojos brillaban, enrojecidos, llenos de alivio. Gracias, dijo, las palabras ásperas, como si empujaran algo pesado en su pecho. Sarah apartó un mechón de la frente húmeda de ella. Es fuerte. La has criado bien. Pero cuando levantó la vista, Luke aún la miraba, no solo con gratitud, sino con algo más profundo, algo no dicho que perduró incluso después de que la tormenta afuera comenzara a calmarse. Los días siguientes trajeron un cambio silencioso al ritmo de la casa. Matthew, antes reservado y vigilante, comenzó a buscar a Sarah, no con preguntas sobre tareas, sino con historias de lo que le importaba. Le habló del lugar escondido junto al arroyo donde crecían moras silvestres, de cuando él y su padre rescataron un ternero atrapado en el lodo, y de cómo a veces aún soñaba con su madre. Ella escuchaba sin apresurarlo, sin indagar, dejándolo marcar el paso. Ella también se volvió más valiente. La mayoría de las noches se subía al regazo de Sarah tras la cena, apoyando la cabeza en su pecho, su pequeño cuerpo relajándose de una manera que hablaba de seguridad y confianza. A veces se dormía allí, su respiración acompasándose con el crepitar del fuego. Luke lo notó. Notó cómo Matthew reía con más facilidad, cómo ella tarareaba mientras jugaba, cómo el aire en la casa se sentía más cálido incluso con el viento cortante afuera. Y notó también cómo Sarah encajaba en sus vidas sin forzar su lugar, moviéndose por la cocina, el granero, los campos como si siempre hubiera pertenecido. Una noche se sentaron a una cena de carne asada, papas y pan fresco. No era nada lujoso, pero la mesa estaba llena, y también lo estaba el sonido de la conversación. Luke se sorprendió sonriendo, una sonrisa que llegaba sin pensar. A mitad de la comida, el sonido de cascos en la tierra helada interrumpió la charla. Luke se levantó y miró por la ventana. 2 carromatos se detuvieron afuera, y un grupo de hombres y mujeres bien vestidos descendía. En el centro estaba el señor Whitmore, alto, de cabello plateado, con el porte de quien está acostumbrado a salirse con la suya. Su hija, Clara, lo seguía, con las manos enguantadas cruzadas y los ojos evaluando la casa con fría precisión. Luke abrió la puerta antes de que pudieran tocar. Buenas noches, dijo con sequedad. Whitmore inclinó su sombrero. Buenas noches, Luke. Pensamos que podríamos hablar. Dentro, Sarah había tomado a ella en brazos, con Matthew cerca. Whitmore dio un paso adelante. Hemos oído que has acogido a una invitada. Aunque sus intenciones sean buenas, hay quienes en el pueblo creen que un arreglo más adecuado beneficiaría a tu familia. Hizo un gesto hacia Clara. Mi hija está lista para criar a tus hijos, administrar tu hogar y ocuparse de los asuntos del rancho. La mandíbula de Luke se tensó. ¿Vienes a decirme quién pertenece a mi casa? La sonrisa de Whitmore no llegó a sus ojos. Vengo a ofrecerte una opción que te ahorrará muchos problemas. La mirada de Luke pasó de Whitmore a Clara, luego de vuelta. El único problema que veo es un hombre pensando que tiene derecho a decidir por mi familia. Los ojos de Clara se entrecerraron. ¿Crees que mantener a una partera sin lazos, sin familia, es mejor para tus hijos que darles una madre que? Ella es su madre, cortó Luke. Las palabras resonaron, claras y sólidas como el cielo invernal. Detrás de él, Sarah contuvo el aliento. Luke dio un paso adelante, cerrando la distancia con Whitmore. La mujer en esa habitación es parte de mi familia. Ha ganado su lugar aquí de maneras que no tienen nada que ver con tus estándares o las ambiciones de tu hija. Lo que sea que viniste a hacer aquí, termina ahora. Por un momento, nadie se movió. Luego, la expresión de Whitmore cambió, la fachada cayendo. Sin otra palabra, se giró hacia el carromato. Clara lo siguió, con la barbilla alta, pero pasos rápidos. Luke los observó irse, el aire frío cortando su piel. Al volver dentro, Matthew sonreía abiertamente, y ella aún se aferraba al cuello de Sarah. Sarah encontró sus ojos, algo no dicho pasando entre ellos, una comprensión compartida de que, sin importar las tormentas que el pueblo enviara,
las paredes de esta casa resistirían. El aire otoñal era fresco, cargado de humo de leña y sidra de manzana. Linternas colgaban de los aleros de las tiendas, arrojando luz cálida sobre la calle principal abarrotada. El festival de la cosecha había atraído a casi todos en Dust Hollow. Rancheros con abrigos de domingo, niños corriendo entre los puestos, el coro de la iglesia cantando cerca del kiosco. Sarah caminaba junto a Luke, las manos en su chal, aún no acostumbrada a las miradas y saludos fáciles que ahora recibía. Desde el problema con Briggs y los Whitmore, los murmullos cortantes se habían desvanecido, reemplazados por algo más tranquilo, casi curioso. Aún así, no esperaba que Luke la trajera aquí esa noche. Se detuvieron en el centro de la calle, donde la gente se reunía entre el kiosco y la tienda general. La música flotaba en el aire, y las risas resonaban. Entonces Luke se volvió hacia ella, su mirada firme. «Quédate aquí un momento», dijo, y subió a la plataforma junto al kiosco. Las conversaciones se apagaron, la gente girándose para ver al ranchero alto en la luz de las linternas. «Buenas noches, amigos», comenzó Luke, su voz clara sin esfuerzo. «No tomaré mucho de su tiempo, pero hay algo que necesito decir donde todos puedan oírlo». Sarah sintió un cosquilleo de inquietud. Se quedó inmóvil, los ojos de medio pueblo pasando entre ella y el hombre en la plataforma. Luke sacó una pequeña caja gastada de su abrigo. La abrió, y dentro había un anillo de oro, sencillo pero elegante, suavizado por años de uso. «Mi madre llevó este anillo casi toda su vida», dijo Luke, su voz firme pero cálida. «Me dijo una vez que no era el oro lo que importaba, sino lo que representaba. Familia, lealtad, la promesa de estar juntos en cada temporada difícil». Su mirada recorrió a la multitud, luego encontró la de Sarah. «He sido afortunado en mi vida, pero también he perdido más de lo que quería. Sé que ha habido habladurías sobre la mujer que vino a mi rancho, sobre si pertenece allí. Así que ahora les digo, pertenece más de lo que cualquiera podría entender desde afuera». Bajó de la plataforma y cruzó hacia ella, la multitud abriéndose en silencio. Frente a ella, sostuvo el anillo entre ambos. «Sarah me», dijo, su voz baja al principio, luego más alta para que todos oyeran. «El anillo de mi madre es lo único que nunca pensé que daría. Pero esta noche, se lo doy a la mujer en quien confío para mantener unida a mi familia». Por un largo momento, el único sonido fue el leve crujido de una linterna meciéndose. Sarah sintió el peso de todas las miradas, pero más aún, el peso de las palabras de Luke, sólidas, inquebrantables. Su mano tembló ligeramente cuando él deslizó el anillo en su dedo. Encajaba como si hubiera sido hecho para ella. Luke no apartó la vista. «Has estado conmigo en más de lo que tenía derecho a pedir. Ahora te pido que te quedes. No porque mis hijos te necesiten, sino porque yo te necesito». Alguien en la multitud dejó escapar un suspiro suave. Otra persona carraspeó. Luego el silencio cubrió la calle, profundo y absoluto. Sarah sintió que su garganta se cerraba, pero logró asentir. «Lo haré», dijo, su voz apenas un susurro, pero de algún modo resonó. La boca de Luke se curvó en una leve sonrisa antes de girarse, manteniendo su mano en la suya, para enfrentar a la multitud. «Esta es mi familia», dijo simplemente. Nadie habló en contra. Algunos sombreros se inclinaron en silencioso respeto. Alguien cerca del kiosco comenzó a aplaudir, lento al principio, luego seguido por otros hasta que el sonido rodó por la calle como un trueno lejano. Sarah se quedó allí, con el anillo cálido contra su piel, el ruido de la multitud desvaneciéndose. Por primera vez desde que llegó a Dust Hollow, no sintió que estaba en un terreno prestado. El sol de primavera derramaba oro sobre el rancho Callahan, iluminando el arroyo y los campos salpicados de flores silvestres. Sillas estaban bajo el álamo cerca del granero, simples pero adornadas con guirnaldas de flores frescas. Amigos del pueblo, rancheros vecinos y el sheriff hablaban en voz baja, sus voces flotando en la brisa cálida. Dentro, Sarah estaba frente a su pequeño espejo, alisando la falda de su vestido color crema, algodón suave con un toque de encaje. Se sentía bien.
Por un momento, la mujer en el reflejo parecía lejana de la recién llegada que una vez pisó Dust Hollow. Un golpe sonó. Matthew asomó la cabeza. ¿Lista, mamá? La palabra aún la sorprendía. Sonrió. Estoy lista. Él le ofreció el brazo con orgullo solemne. Entonces vamos. Salieron a la luz del sol. Ella, en un vestido amarillo pálido, saltaba adelante, esparciendo pétalos de una pequeña cesta, su risa brillante como la mañana. Matthew igualó el paso de Sarah, llevándola hacia Luke bajo el álamo. Luke estaba erguido, con su mejor camisa y chaleco oscuro, el sombrero en la mano. Cuando sus ojos se encontraron, su leve sonrisa lo dijo todo. La ceremonia fue sencilla. El pastor habló de compromiso y estaciones, de cómo la tierra soportaba el invierno confiando en la primavera. Sarah escuchaba, pero su mirada permanecía en Luke, en cómo sus ojos no dejaban los suyos. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, Luke la besó con tranquila reverencia, y el mundo pareció desvanecerse. Los aplausos estallaron, los sombreros se alzaron, y los niños corrieron hacia ellos. Ella se aferró a la cintura de Sarah. Matthew sonrió, el orgullo brillando. Más tarde, cuando las sillas se recogieron y el sol se hundía hacia las colinas, Sarah y Luke estaban en el porche, viendo partir a los últimos invitados. El aire olía a heno cortado y madreselva. Luke se acercó, apoyando la mano en su hombro. Su pulgar rozó la tela, un gesto pequeño, casi inconsciente, pero lleno de significado, gratitud, confianza, amor, no dicho. Ella encontró su mirada. Era la misma mirada firme que dio la noche que enfrentó a Briggs, la misma cuando puso el anillo de su madre en su dedo. En el silencio, Sarah sintió la verdad de su viaje. Pensó en las palabras que una vez se susurraron a sus espaldas, partera sin hijos. Luego pensó en la mano de Matthew en su brazo, la risa de ella, el toque de Luke. Antes me llamaban la partera sin hijos, dijo suavemente. Ahora soy madre, esposa, y la mujer por la que un hombre del oeste estuvo dispuesto a sacar su arma solo para proteger mi honor. La sonrisa tranquila de Luke iluminó sus ojos. Apretó su hombro una vez antes de que se giraran hacia la casa, la luz del porche derramándose cálida sobre el umbral de su nueva vida. Y así fue como Sarah pasó del desprecio susurrado a convertirse en el corazón de la familia Callahan, demostrando que el amor, la lealtad y el coraje pueden transformar incluso la frontera más dura en un verdadero hogar. Si esta historia tocó tu corazón, imagina las historias no contadas que el salvaje oeste aún guarda, de amores prohibidos, heroísmo silencioso y lazos que perduran más allá del tiempo. Suscríbete a Wild West Love Stories para más viajes inolvidables al polvo, peligro y pasión de la frontera americana, donde las balas fallaban, pero los corazones no. Haz clic en la campana para no perderte el próximo paseo por los senderos más salvajes del amor.